¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen. Información útil rumbo al proceso electoral del 2024. Y lo que decía hace un momento Alejandro Páez, nuestros compañeros invitando a las personas que viven en el extranjero a que manden sus videos. Bueno, hay una buena cantidad de mexicanos en el extranjero, en países que ni siquiera nos imaginamos. Y algo todavía más notable, que hay muchos mexicanos en el extranjero que tienen credencial de elector y que están dispuestos a participar en el próximo proceso electoral del domingo 2 de junio del 2024. Entonces, casi 1,5 millones de mexicanos que radican en por lo menos 10 diferentes países del mundo, desde Estados Unidos hasta Australia, están incluidos en el padrón electoral de potenciales votantes para los comicios presidenciales del domingo 2 de junio del 2024, en los que podrán sufragar si en el transcurso de los próximos meses obtienen su credencial de elector y regularizan su situación para acudir a las urnas que se instalarían en su caso en los consulados respectivos. Por supuesto, la lista más amplia de empadronados radica en los Estados Unidos, con poco más de 1,400,000 personas que podrían votar para presidente de la República. Mire usted, vea esta tabla que ofrecemos en la gráfica número 2, que nos dice cuáles son los cargos y las entidades en las que podrán votar los mexicanos que residen en el extranjero. Esta información muy poco circula en los medios de comunicación y qué bueno que nuestros amigos de Estados Unidos y de otros países nos ven en vivo o en repetición, porque aquí les decimos exactamente por qué cargos pueden votar desde el extranjero. Por ejemplo, pueden votar para presidente de la República las personas que estén en el extranjero sin importar en qué estado de la República nacieron. Las personas de cualquier entidad de la República pueden votar desde el extranjero para presidente de la República. También pueden votar para senadores de la República, pero solamente en un caso específico. Usted sabe que se vota por 2 senadores de mayoría y 1 de primera minoría en cada estado de la República, pero también los partidos políticos presentan una lista de 32 aspirantes a senadores de representación proporcional. Por esos representantes en el Senado de representación proporcional puede votar la gente que viva en el extranjero. Y un caso muy especial es el de las gubernaturas de Chiapas, de Guanajuato, de Jalisco, de Morelos, Puebla y Yucatán. Esos 6 estados que van a tener elección de gobernador el próximo año le dan oportunidad a los paisanos que viven en el extranjero de emitir su voto y expresar su opinión con respecto a qué candidato y partido querrían ellos que fuera el próximo gobernador de esos estados, de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán. Y además, también pueden votar los que sean originarios de la Ciudad de México, pueden votar para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Lo mismo quienes sean originarios de la Ciudad de México y de Oaxaca, pueden votar por quien ellos consideren que sea el más adecuado para ser el diputado migrante que los represente en la Cámara de la Ciudad de México. Y también en el caso de Jalisco pueden votar por diputaciones de representación proporcional. Usted sabe que en los estados se vota, por ejemplo, en Jalisco se vota por 20 diputados de mayoría relativa, pero hay una lista de 18 aspirantes a diputados de representación proporcional. Por esos pueden votar los jaliscienses que radican en el extranjero sin ningún problema. Por esos 18 aspirantes a senadores de representación proporcional, es decir, le dan su voto al partido de su preferencia y esos votos se abonan al total de votos que hayan obtenido y con base en el porcentaje de votos se reparten los 18 diputados de representación proporcional en Jalisco. Y así sucede en el caso de los senadores también. Votan por los senadores de lista y de acuerdo con el porcentaje de cada partido se distribuyen esos 32 senadores entre los 7 partidos políticos que tienen registro nacional. Mire usted, esto es muy interesante. Esta es la última actualización de la lista nominal de personas que viven en el extranjero y que podrían votar. Y es la última porque está, digamos, referenciada al cierre de la lista nominal del pasado viernes 25 de agosto. O sea, es la última actualización. No hay una lista nominal más actualizada que la que le estamos presentando en la lámina número 3.
¿cuáles son los países donde hay más mexicanos que podrían votar? Por supuesto, Estados Unidos tiene 1.401.423 ciudadanos que podrían votar. Y de acuerdo con lo que informa el Instituto Nacional Electoral, en Estados Unidos el 97.6% tendrían credencial para acudir a las urnas. También, por ejemplo, en Canadá hay 11.273 mexicanos y hasta el momento solo el 0.79% ha ido a recoger su credencial. En España son 4.437. Usted sabe que por allá andan algunos personajes que seguramente serán entrañables para ustedes, como el expresidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, como el expresidente Enrique Peña Nieto. Ellos están viviendo en España. Supongo que en su momento votarán desde España con la idea de apoyar a sus favoritos. Yo supongo que en este caso ellos votarían desde España en favor de Xóchitl Gálvez, que sería la candidata de la coalición opositora. También hay 3.015 mexicanos en Alemania, 2.171 en Francia, 1.658 en el Reino Unido, 1.080 en Australia, 996 en Suiza, en Italia hay 833 y en los Países Bajos, lo que conocemos genéricamente como Holanda, hay 775 mexicanos. Hasta este momento, de acuerdo con el reporte del Instituto Nacional Electoral, hay en el extranjero, además de estos países, me imagino que habrá países donde hay 20, 10, 15, pero no son representativos en esta muestra, pero hasta lo que podemos sumar en estos 10 países, estamos hablando de 1.427.661 mexicanos que si se regularizan de aquí al día de la elección y van y consiguen su credencial, seguramente podrán votar por el candidato de sus preferencias. Miren ustedes, ¿cuáles son las ciudades de los Estados Unidos que tienen más votantes? Ya le decíamos que Estados Unidos por sí solo representa 1.401.423 mexicanos radicados allá. Pero bueno, ¿en qué ciudades es donde hay una mayor concentración de mexicanos que podrían votar? Y esto pues para los candidatos presidenciales o los senadores de lista que quieran ir a hacer campaña allá entre los paisanos, a decirles por qué es lo que pretenden hacer en caso de que ganen sus cargos de presidente de la República o de senadores. Hay 174.328 mexicanos con credencial de elector en la ciudad de Los Ángeles. No todos ellos están todavía regularizados en la lista nominal, digamos, están en el padrón electoral, pero no han regularizado su situación en la lista nominal para recibir su credencial, pero hay 174.328 que si regularizan su situación y consiguen su credencial podrán votar. Otra ciudad muy importante es Dallas, Texas. Allí hay 143.959 mexicanos. Luego sigue Chicago con 113.000 y de ahí para abajo Houston con 87.000, Nueva York con 61.000, hasta San Diego que tiene 35.806. Es un enorme potencial de votos. 1,5 millones de votos pueden decidir una elección. Si nuestros queridos paisanos se pusieran las pilas y consiguieran y regularizaran su credencial, podrían ser una fuerza definitoria en la elección de presidente, porque es por lo menos 1,5 millones de votantes potenciales en Estados Unidos. Hasta el corte de la lista nominal de electores del pasado viernes 25 de agosto, habían sido entregadas en el extranjero credenciales para votar a 319.240 hombres y a 267.516 mujeres, según la información más actualizada del Instituto Nacional Electoral. Eso significa que en este momento ya 586.756 mexicanos que radican en el extranjero ya están preparados para votar, pero el potencial es de por lo menos 1,5 millones si consiguen y regularizan su credencial para acudir a las urnas. Y ahora la pregunta, ¿cuáles son los estados de la República que tienen más votantes en el extranjero? Esto es muy interesante porque ya ve que luego a los políticos les da por ir a pasearse a Estados Unidos. Bueno, si alguien es candidato al gobierno de la Ciudad de México y quiere hacer proselitismo en Estados Unidos, sí valdría la pena, porque fíjese usted,
El estado que tiene más personas en los Estados Unidos particularmente es el estado de Michoacán, porque de acuerdo con el registro del padrón electoral que tiene el INE, habría en Estados Unidos 137,845 michoacanos. Nada más que hasta este momento solamente 58,688 tienen credencial para votar. La segunda entidad que tiene más paisanos en Estados Unidos es Jalisco. Jalisco tiene 126,313 personas que están en el padrón electoral. Desafortunadamente, hasta este momento, solo 59,839 tienen credencial de elector. Y la tercera entidad con más gente viviendo en Estados Unidos es la Ciudad de México. Oriundos de la capital del país, hay 112,673 compatriotas y hasta este momento 58,140 ya tienen su credencial para votar. Sobre la participación electoral de nuestros compatriotas en el extranjero, el Instituto Nacional Electoral tiene registros de los pasados comicios presidenciales de 2006, 2012 y 2018. En esos tres procesos electorales, nuestros compatriotas que viven en el extranjero votaron. Y mire usted, se ve en los tres ejercicios que le vamos a ofrecer en los resultados cómo se ha ido incrementando la participación de nuestros compatriotas que viven fuera del país. Vamos, por ejemplo, a la gráfica número 9. La gráfica número 9 nos ilustra cómo estuvo la participación de nuestros compatriotas que viven fuera del país en el ejercicio de revocación de mandato del 2022. No fueron muchos, pero sí es interesante decirle a usted que 17,809 ciudadanos inscritos para votar desde el extranjero participaron en este ejercicio y se recibieron en las urnas 8,287 votos, 8,287 votos, de los cuales un poquito más de 6,000 fueron para que AMLO, López Obrador, continuara con su mandato. Es decir, más de 6,000 personas que viven en el extranjero votaron para que López Obrador siguiera en su cargo. Esto fue en el ejercicio de revocación de mandato del 2022. Y para que se le revocara el mandato, solamente votaron algo así como 1,850 personas, de acuerdo con esta gráfica que nos ofrece el Instituto Nacional Electoral. Y vamos a ver los procesos presidenciales. Miren, en el proceso electoral federal del 2018, ustedes ven ahí los números, no me voy a detener mucho en los detalles, nada más en lo básico. La gente que vive en el extranjero, los paisanos que viven en el extranjero, votaron 98,470 compatriotas que viven en el extranjero, en todo el mundo, 98,470 votaron. ¿Cuántos votaron por López Obrador? Bueno, de acuerdo con esta gráfica y esta información del INE, 63,863, el 64,86% votó por López Obrador. El 64,86% votó por López Obrador, votó por Ricardo Anaya Cortés el 26% y votó por José Antonio Meade Curibreña, el priista, el 4,28%. O sea, esto explica por qué cuando el presidente ha salido del país, en algunos países lo reciben los compatriotas con mucho gusto, porque se llevó del voto de los mexicanos en el extranjero el 64,86%. Otro dato interesante, en la elección del 2012, en esa elección, quien tuvo más votos en el extranjero fue la panista Josefina Vázquez Mota, con 17,169 votos para el 42,17% de los votos captados en el extranjero. En esa ocasión se inscribieron para participar 59,115 compatriotas y se recibieron un total de 40,714 votos. Es decir, hubo una participación del 68,87% de los que se inscribieron en el extranjero, no de todos los que viven allá. Pero Josefina Vázquez Mota se llevó el 42,17% de los votos en el extranjero. Peña Nieto en el 2012 captó el 15,62%. Y miren ustedes qué curioso,
López Obrador captó el 39% de los votos en el extranjero con 15,878 sufragios. Y nos vamos un poquito más para atrás, nada más como una curiosidad y para terminar con este ejercicio. Resulta que en los comicios del 2006, ustedes recuerdan los comicios del 2006 tan controversiales, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa recibió en el extranjero el 58,29% de los votos. Esto es oficial, o sea, son números del INE. En segundo lugar quedó en el 2006 Andrés Manuel López Obrador, que de acuerdo con este conteo solamente recibió el 34% de los votos depositados en el extranjero, y Roberto Madrazo, el priista, se quedó allá en el limbo con solamente 1,360 votos para el 4,17%. Como ustedes han podido ver, la participación de nuestros compatriotas en el extranjero se ha ido incrementando proceso tras proceso, y esperemos que el 2 de junio del próximo año acudan pues ojalá que ese 1,5 millones de mexicanos que andan en el extranjero vayan a votar. Su voto es importante, su voto puede ser definitorio de muchas cosas, y ojalá se animen a regularizar su credencial de elector para que vayan a votar o voten, no sé, a través de correo o en los consulados el próximo domingo 2 de junio del 2024. Ustedes también son parte de la decisión, y aunque no estén en casa, tienen el derecho de opinar sobre lo que pasa en su casa. Gracias. Mañana sí nos encontramos aquí en Puntos y Coma. Por lo pronto, gracias por su atención. Descansen.